Este miércoles quiero iniciar una serie que el Señor ponía en mi corazón hace semanas atrás y le he puesto por título Principios de Autoridad. Y para entender este principio o los principios que vamos a estar mencionando, 4 o 5 miércoles, tenemos que entender que la Biblia está llena de promesas y está llena de principios. Diga, la Biblia, la palabra de Dios, está lleno de promesas y está lleno de principios. Usted fue criado con principios buenos en su casa, ¿verdad? Si usted es un desobediente o rebelde es porque usted es un desobediente. Pero en casa, por lo general, como padre, nosotros inculcamos buenas cosas a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan, vivan lo que se les enseñó, ¿verdad? Y un buen alumno aprende, y no solo aprende, sino que cuando crece va a poner en práctica lo que aprendió. Porque todo en esta vida es un aprendizaje. Usted y yo dejamos de aprender, dejamos de crecer. Escuche, usted y yo dejamos de aprender, dejamos de crecer. Todo el tiempo de nuestra vida tenemos que estar aprendiendo de las cosas pequeñas, de las cosas insignificantes, de las que a veces no les tomamos mucha importancia, pero de todo tenemos que aprender. Principios de autoridad. Para entender esta serie tenemos que definir primero la palabra principios. Recordemos que la palabra de Dios está llena de promesas y está llena de principios. ¿Qué es un principio o cómo definimos un principio según la Biblia o la palabra de Dios? Mire lo que dice, cómo lo define la palabra de Dios un principio. Dice, un principio bíblico es una verdad fundamental, clara y universal que se encuentra en la Biblia y que puede aplicarse a diversas situaciones. Son como guías de conductas y de pensamientos que nos ayudan a comprender y a vivir la vida de la fe cristiana. En resumen, los principios bíblicos son verdades fundamentales que nos guían en la fe y en la vida, permitiéndonos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Un principio fue diseñado, fue establecido, decretado por Dios para enseñarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a como yo quiero vivir en esta vida. Los principios son importantes para nuestra vida. No tenemos que pasarlos por alto. Ellos nos enseñan, ellos nos guían, ellos a veces nos corrigen, a veces nos dicen en la forma y en la manera en que tenemos que caminar en esta vida. Porque cuando usted y yo caminamos bajo principios, caminamos bajo cosas, bajo palabras que Dios diseñó, escribió, para que usted y yo las podamos vivir y caminar de acuerdo como Jesús las caminó. Y esa es la importancia de los principios. Y principios de autoridad es muy importante en estos tiempos en los que estamos. Para vivir en la voluntad y propósito de Dios, tenemos que aprender a vivir bajo los principios bíblicos. Principios es algo que se estableció desde el inicio, es como una ley establecida bajo la cual tenemos que caminar. Si queremos caminar bien en esta vida, tenemos que aprender a vivir bajo principios. ¿Dónde? En casa, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. En todo lado tenemos que vivir bajo principios. Porque alguien que vive y camina bajo principios, camina y vive bajo obediencia de Dios. Cuando usted y yo desobedecemos los principios y la palabra de Dios, caminamos en desobediencia. Y Dios no honra la desobediencia. Dios honra a aquel que camina bajo obediencia, obedeciendo la palabra y los principios bíblicos que están escritos desde hace muchos años para que nos ayuden a vivir de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios sobre nuestras vidas. Los principios nos ayudan a vivir en rectitud.
Los principios nos ayudan a vivir de acuerdo como Cristo desea que usted y yo vivamos. Entendiendo esto, empezaremos con esta serie, Principios bajo autoridad. Y el punto número 1 mencionar el día de hoy: para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Dígale que está a su lado: para que tengas autoridad, vamos, iglesia, ayúdenme. Para que tengas autoridad tienes que estar bajo autoridad primero. Es decir, cuando nuestros hijos están en casa, ¿quién manda? Papá, ayúdenme. Bueno, parece que los hijos mandan porque usted no habla, no quiere hablar. Cuando los hijos están en casa, papá y mamá manda porque están bajo nuestra autoridad. Ya cuando están bigotones y que ya se creen muy machitos y muy grandes, de 20 a 21 años, pues dicen: yo ahora me mando solo. Tú ya no me puedes gobernar ni mandar. Me voy de la casa porque yo no quiero que me mandes más. Pues déle, hijo, vaya a vivir la vida. Y dese de topes para que aprenda también. Para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad primero. Nadie en esta vida que no ha aprendido a estar bajo autoridad primero puede tener autoridad. El enemigo le tiene respeto no a las personas que vienen a la iglesia miércoles y domingos, qué bueno que usted está aquí, sino a aquellos que caminan y están bajo la autoridad de Dios en su vida siempre, iglesia. El enemigo le teme, el enemigo le tiene respeto, no a alguien que carga Biblia. Todos podemos cargar Biblia, iglesia, pero no saber nada de Biblia. El enemigo le tiene respeto y le tiene miedo a aquella persona o a aquellas personas que constantemente caminan bajo la autoridad de Dios. Y huye el enemigo porque sabe que usted camina bajo el dominio, bajo el señorío, bajo el gobierno de Dios constantemente. El enemigo dice que huye cuando ve a alguien que camina bajo la autoridad de Dios siempre. Le tiene miedo, le tiene pánico. El enemigo no te tiene miedo a ti porque cargues Biblia. El enemigo no te tiene miedo a ti porque vengan los miércoles y los domingos. No, él le tiene miedo, él le tiene pánico a aquellas personas que caminan bajo autoridad, porque aquellas personas que caminan bajo autoridad tienen el poder de echar fuera los demonios. Aquellas personas que caminan bajo autoridad tienen el poder para reprender al enemigo. Pero no puedes reprender cuando no estás viviendo bajo la autoridad de Dios primero, porque el enemigo se va a reír de ti, te va a hacer burla. Esto es serio. Esto es serio. Necesitamos estar bajo la autoridad de Dios para poder ejercer autoridad. Miren lo que dice Mateo, capítulo 8, del 8 al 9. La palabra de Dios dice así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9. Verso 9. Bueno, aquí está en clase. Ya. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mira qué tremendo. Un hombre que no era ni judío ni hebreo, sino que romano. Y Jesús se impresionó primero por las clases de persona que era él. Vivía bajo autoridad.
Cuando tú aprendes a vivir bajo autoridad, vas a tener el respeto de los demás. Cuando tú aprendes a vivir bajo autoridad, Dios va a quedar impresionado de ti. Mira lo que este hombre le dijo: hay alguien enfermo, pero yo he venido para que tú lo sanes, Jesús. Pero yo no soy digno que vengas o entres a mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Mira qué tremendo. La autoridad de Jesús fue tan grande también que Él estuvo sujeto a autoridad. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, también caminó y vivió bajo autoridad. Jesús estuvo bajo la autoridad de su Padre, es decir, Él hacía lo que el Padre le pedía que hiciera. Miren lo que dice Juan, capítulo 5, verso 30. Jesús estuvo bajo la autoridad de su Padre, es decir, Él hacía lo que el Padre le pedía que hiciera. Es decir, Él no hacía lo que Él quería, sino hacía lo que el Padre le pedía que Él hiciera. Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. ¿Jesús hacía lo que Él quería? ¿Jesús hacía lo que Él quería, iglesia? No. Hacía lo que el Padre le encomendaba que hiciera. Qué tremendo, porque Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, el más grande de la historia, caminó y vivió bajo la autoridad del Padre Celestial. Él caminaba bajo principios de autoridad del Padre para que tuviera el respaldo de Dios a través de las obras que Él iba a hacer, de sanidad, de levantar al paralítico, de sanar al ciego, de perdonar los pecados. Todo eso tenía el respaldo porque Él se sometió a la autoridad de su Padre Celestial. Usted y yo no podemos tener respaldo si no estamos bajo autoridad de nadie. Si Jesucristo estaba bajo autoridad de su Padre para poder hacer y someter cualquier cosa, ¿cuánto más usted y yo tenemos que vivir bajo la autoridad de Cristo Jesús en nosotros? Mire, hay un verso en la Biblia donde dice, yo creo que todos sabemos ese verso, donde dice: Señor, que se haga tu voluntad como es en el cielo, que también sea en la tierra. Y no lo sabemos de memoria, pero de veras queremos hacer la voluntad de Dios. De veras estamos recitando ese verso de la Biblia, entendiendo lo que dice y lo que estamos diciendo, que como se hace en el cielo también se haga en la tierra. Sí, es decir, cuando yo digo que se haga en el cielo como también en la tierra, es porque yo tengo que vivir siempre bajo la voluntad y bajo la guianza de Dios, siempre para cumplir su propósito y su plan en mi vida personal. No podemos tener autoridad si primero no mostramos estar bajo autoridad. El enemigo huye solamente de aquellos que caminan y están bajo la autoridad de Cristo Jesús. Tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. Dígale que está a su lado: tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. Hoy en día hay un hambre por tener autoridad. Todo el mundo quiere mandar. Y todo el mundo quiere decir así, 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 así. Y así, así, así te va a hacer el Señor, si no estás bajo autoridad de Él.
Hay una hambre por tener autoridad, pero sin tener autoridad que los gobierne sus vidas. A veces queremos tener autoridad para que se infle el pecho, para que vean que tengo autoridad, para que vean que tengo mando, y para creerse como la garza, ¿verdad? La divina garza, ¿verdad? Y para estirar más el cuello más grande que el ganso. Espérense, bájale unas rayitas. No podemos tener autoridad si no estamos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Eso es aquí en China, en Júpiter y en Marte, a donde quiera que usted se vaya. Podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad de Dios. Es importante estar bajo la autoridad de Él primero. Es importante, iglesia. Usted no puede menospreciar ese principio. Tenemos que estar bajo la autoridad de Dios, bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo el señorío de Dios, para que Él nos respalde en todo lo que usted y yo hagamos siempre. No puede haber respaldo de Cristo si no estamos bajo la autoridad de Cristo. Todos quieren ejercer autoridad sin estar bajo autoridad primero. Tú y yo no podemos pasar por alto este principio en nuestra vida. Alguien que no está bajo autoridad no puede tener autoridad. Punto muy importante. Estar bajo autoridad de Dios nos da la garantía de tener autoridad. Estar bajo la autoridad de Dios nos da la garantía de tener autoridad. ¿Por qué cree que Jesús era respetado cuando estuvo aquí? ¿Por qué cree que la masa lo seguía? ¿Por qué cree que Jesús, cada vez que iba a los pueblos o a donde quiera que Él se movía, a las ciudades, los enfermos se sanaban, los paralíticos se levantaban, los endemoniados eran libres? Jesús tenía el poder, claro que sí, porque era Jesús. Pero tenía el respaldo de su Padre porque Él estaba bajo autoridad y caminaba bajo autoridad siempre. Él nunca hacía algo sin consultar con su Padre. Es decir, estaba tan conectado con el Padre que todo lo que el Padre le decía, Él lo manifestaba aquí en la tierra. Todo lo que el Padre lo guiaba, Él lo provocaba aquí en la tierra. Con milagros, con prodigios, con señales. Y esas son las cosas que van a marcar a la iglesia el día de hoy. Y estas cosas seguirán aquellos que creen en el nombre de Jesús y cuando estemos bajo autoridad de Él. ¿Por qué cree que hoy en día hay una decadencia en cuanto a los milagros? Primero porque la gente no cree en los milagros ya. La gente no cree en las sanidades, cree más en los brujos, pero no cree en el Señor Jesucristo. Creen más en las mentiras del enemigo que en las promesas y en la palabra de Dios. Y para poder manifestar esas cosas tenemos que vivir en una vida sometida a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir una vida sumergida en el plan y en el propósito de Dios. Es decir, si Cristo es mi autoridad, Él me manda. Si Cristo es mi autoridad, Él me gobierna. Si Cristo es mi autoridad, Él dice lo que tengo que hacer y no lo que yo quiero hacer. Si Cristo es mi autoridad, me dice, ve y haz esto. Y yo tengo que obedecer porque Él es mi autoridad. Y la autoridad merece respeto siempre. En este caso, Cristo Jesús. Podemos respetar la autoridad de Cristo Jesús y pretender orar por una persona cuando no espere que suceda nada. Estar bajo la autoridad de Dios nos da la garantía de tener autoridad.
Cuando estamos en contra de la autoridad, nos rebelamos a la misma. La rebelión es un enemigo en contra de la autoridad. Satanás fue el primero quien se rebeló a la autoridad de Dios. El ángel más bello que Dios había creado. El que ministraba la mismísima presencia de Dios. Con un alto honor, con un alto puesto. Pero la rebelión entró al corazón de Satanás porque quería ser más grande que su creador. Cuando tú quieres ser más grande que aquel que te creó, te estás rebelando en contra de él. Tú no puedes ser más grande que Jesucristo, el Todopoderoso, el grande de toda la historia que marcó nuestro tiempo en el pasado y sigue marcando el tiempo de generación en generación. La rebelión se antepone a la autoridad y todo aquel que se rebela nunca se sujeta a la autoridad de Cristo Jesús. Y hoy en día vemos a un mundo en decadencia. Vemos a países, a gobiernos que están en contra de la autoridad de Cristo Jesús. Se están rebelando en contra de la palabra. Se están rebelando en contra de los principios escritos en la palabra de Dios. Se están rebelando de la deidad de Cristo Jesús. No quieren nada cristocéntrico. Quieren vivir su propia vida. Quieren vivir sus propios placeres. Porque se les hace duro vivir bajo principios establecidos por la palabra de Dios. Y cuando tú y yo no vivimos bajo principios, vamos a vivir bajo rebeldía constantemente. Porque queremos hacer las cosas que Dios no nos está diciendo que hagamos, pero nosotros las estamos haciendo. Y hoy ve ahora tanta rebelión en contra de la iglesia. Hoy ve tanta rebelión en contra del evangelio, hermano, y esto se va a poner peor. Así es que usted tiene que someterse a la autoridad de Cristo Jesús. Si no, usted se queda en este mundo, iglesia. Y ahora no pueden ni predicar en las calles. Gracias a Dios aquí tenemos acceso directo. No lo hacen porque no quiere. La hermana Leti dice que el otro día la regañaron porque le dijeron que ya no tenía que orar o predicar en la escuela. Sí, ¿cierto, hermano? Y la hermana le pica la lengua por hablar de Cristo. Oh, claro, por hablar de Cristo. Y le dijeron, aquí no ore más. ¿Y qué cree que hizo la hermana Leti? Sigue predicando. La gente se está rebelando en contra de Cristo Jesús. Vemos una rebelión, vemos una rebeldía en contra de Cristo Jesús, en contra de la palabra y en contra de los principios que están en ella misma. La rebelión es un enemigo en contra de la autoridad. La rebelión se antepone a la autoridad. Jesús tenía poder en lo que hacía y decía, porque estaba bajo la autoridad del Padre. Jesús tenía poder en lo que hacía y decía porque estaba bajo la autoridad del Padre. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, verso 28 al 29. La palabra de Dios dice: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron, ¿qué dice ahí? Asombrados de sus enseñanzas. Verso 29. Porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. El Mesías se sujetó a su Padre y los religiosos de la ley tenían mucho conocimiento, pero no querían sujetarse al Mesías que estaba en ese momento. Tenían mucho conocimiento, eran los doctos de la ley,
no les podía debatir nada porque se sabían de pe a pa. Todo. Pero el Mesías estaba entre medio de ellos, Cristo. Y le dijeron, tú eres un simple carpintero. Por eso es que nadie lo seguía. En una ocasión Jesús los reprende. Sí, ellos saben ley, pero no hagan lo que ellos hacen. Podrás tener ley, podrás tener conocimiento, pero si no caminas bajo autoridad, es en vano, iglesia. Es en vano. Es en vano nuestro conocimiento. Es en vano lo que sabemos. Dice que las multitudes, Pablo, se quedaban asombrados porque miraban la diferencia entre conocimiento a hacer las cosas con autoridad. Y es por eso que las multitudes no seguían, ¿sabes? Marcos capítulo 1, versos 21 al 22. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Verso 22. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. O sea que Dios lo afirma en un libro y lo vuelve a reafirmar en otro libro. Algo que nos va a marcar a nosotros como iglesia es que caminemos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios y caminar en rebeldía en contra de Dios siempre. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios o discípulo de Dios si no caminas bajo la autoridad de Él siempre. No, te engañas a ti mismo. Nos engañamos a nosotros mismos. Lucas 4, 31 al 32. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. O sea que Jesús en su descanso trabajaba. Y nosotros en nuestro descanso dormimos. Qué bonito, ¿verdad? Verso 32. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hablaba con autoridad. ¿Qué es hablar con autoridad? Usted. No. Es vivir bajo los principios bíblicos. Autoridad no es un mandón. En los jefes hay muchos mandones, ¿verdad? El albañil, pásame el bloque, lo está tocando. Agárralo tú, camarada, y ponlo ahí. Pero quiere que se lo den las manitas. La gente quiere autoridad para mandar. Escuche esto. La gente quiere autoridad para mandar, pero Dios usó su autoridad para gobernar bien y dirigir bien a las personas. Cuidado con querer tener autoridad nada más para que sus chicharrones truenen y humillar a la gente. ¿Quiénes son patrones aquí o jefes de alguna compañía? Mande bien, no mande mal. Usted. Ya va a sacar la escopeta. No. Que lo colocan por un buen jefe, no por un jefe mandón. No dice amén el jefe, no dice amén.
el que dirige, viene el mandón. Ya no te dicen ni jefe, sino que viene el mandón. Por ahí, así es decir el pastor, ahí viene el pastor mandón, ahí viene el pastor regañón, el que se cree. No creo nada. Yo sé quién soy, como cantamos el canto, sé lo que Dios me ha dado y sé del cuidado que tengo que tener a veces, porque un puesto de esto la gente lo puede mal usar para mal gobernar, porque quieren la autoridad para mal gobernar. Y para que se le infle el pecho y salgan los 3 pelitos calvos que tiene ahí. Ande bien, ande bien. Jesús fue reconocido por su autoridad. ¿Hacía milagros? Claro que sí. Pero algo que lo marcó a Jesús fue vivir bajo la autoridad de su Padre. El éxito de Jesús no se determinó en los milagros ni en los prodigios que él hizo. Eso fue parte del plan de lo que él tenía que venir a hacer. Pero lo que lo marcó a él y la gente lo vio, lo visualizó y lo dijo y lo expresó. Él lo dice como alguien con el cual tiene mucha autoridad. Tú te das cuenta cuando alguien tiene autoridad y cuando alguien quiere impresionar autoridad y no la tiene. Los religiosos y doctores de la ley querían impresionar autoridad, pero más sin embargo no vivían bajo la autoridad del Señor. Por eso, vete por ahí. La gente lo que va a impresionar de tu vida es que vivan una vida en sometimiento a Cristo Jesús. Una vida que diga, mira, este es un buen siervo de Dios. Vive y camina bajo la voluntad y los principios de la palabra de Dios. No estoy hablando perfección, ¿ok? Porque ni yo soy perfecto. Ni usted tampoco, no sea. Pero la gente te va a calificar. La gente te va a ver y va a decir, verdaderamente ese hombre y esa mujer es una gran sierva de Dios. El éxito de Jesús no fueron los milagros que realizó, sino la vida que llevó estando siempre bajo la autoridad de su Padre Celestial. El sometimiento a Dios nos hace vivir bajo su autoridad. Estar bajo la autoridad de Dios es estar bajo su señorío, bajo su dominio y bajo su gobierno. Tú y yo no podemos tener autoridad en esta tierra si primero no estamos bajo la autoridad de Él. Dios no respalda rebeldía. Dios respalda a personas que caminan y están siempre bajo la autoridad de Cristo Jesús. Dios nunca ha respaldado gente rebelde. Nunca, nunca. Y se lo voy a decir claro para que lo entiendan. Nunca ha respaldado gente rebelde. Dios respalda a aquellos que caminan y están bajo la autoridad de Él siempre. Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la asignación? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde hay que ir a hablar? ¿A dónde hay que ir a predicar? ¿A dónde hay que ir a evangelizar? Son personas que siempre están bajo la guianza y el dominio de Dios en sus vidas. Desde que se levantan en el comienzo, dicen, Señor, heme aquí, ¿para qué soy bueno para ti el día de hoy?
¿Qué tengo que hacer? Dame estrategia, dame sabiduría. Quiero hacer tu voluntad siempre. Quiero cumplir tu propósito siempre. Son personas que ya determinaron en su vida que no se mandan solos, sino que viven bajo el dominio y la autoridad de Cristo Jesús todo el tiempo de su vida. Viven en una vida en constante dirección por parte de Él. Jesús tuvo éxito porque vivió bajo la autoridad de su Padre. Tanto así que las multitudes lo seguían. Mire, nos conviene estar bajo la autoridad de Dios. ¿Sabe por qué? Dios está aquí, nosotros estamos acá. ¿Tienes un paraguas ahí, Brian? Tráigame un paraguas que está ahí en la entrada, por favor. Huele como bala de 28, no sé qué, calibre. Ábrala, por favor, hermano César. Válgame Dios, ¿se le olvidó? No. En Honduras usamos garras. No, en Perú ni cuenta. Son chaparras. Vamos a mandarlo para allá para que llueva. Hable por esa tierra. Amén. Mire, Dios está arriba, ¿verdad? Él está por encima de todos y por todos. Esta es la cobertura de Dios en nuestras vidas. Vivir bajo la autoridad de Dios nos conviene. Vivir bajo los principios de Dios nos conviene. Dios está arriba. El hermano César y yo estamos aquí bajo la cobertura de Dios. Cuando usted camina y vive bajo la autoridad de Dios, hay respaldo, iglesia. Hay bendición. Nunca te va a faltar nada. Dios provee. Dios suple. Dios es el Dios que añade. Dios es el Dios que respalda. Dios es el Dios que te cuida. Con tanto que escuchamos, con tanto que oímos, mientras usted esté bajo la autoridad y bajo la cobertura de Dios, que digan lo que tengan que decir, iglesia, que se levante cuanto ejército en contra de nosotros, que se levante cuanta cosa en contra del pueblo hispano, pero mientras usted viva la cobertura bajo la autoridad de Dios, el cuidado de Dios está sobre su vida, iglesia. No hay temor, iglesia. Deje de tener temor. Usted está bajo la autoridad de Dios. Camine siempre bajo la autoridad de Dios y Dios se va a encargar de cuidarlo. Él es el que nos cubre como la gallina cubre sus polluelos. Dice que bajo sus alas estamos seguros. ¿Por qué tiene miedo? Si está bajo la cobertura de Dios, no tiene que haber miedo a nosotros, iglesia. Encárguese de vivir bajo la cobertura y bajo la autoridad, el dominio y el señorío de Dios, y Él se va a encargar de cuidarnos siempre, iglesia. Tiene que entender eso el día de hoy, que este principio es bien importante si quiere ver las bendiciones de Dios en su vida, porque Dios no bendice a rebeldes, ¿verdad? Dios no bendice a rebeldes. Si el hermano César camina bajo la autoridad de Dios, la cobertura de Dios está sobre él. Hermano, si venga viento y marea, la cobertura de Cristo está sobre nosotros. Y duermo en paz, duermo tranquilo. Hasta ronco, hermano, se escucha hasta el tercer piso. Y aquí lo callar porque la paz de Dios está sobre usted. ¡Ey, socarrón, deja de roncar! ¿Quiénes roncan aquí? Imagino que lo mandan a dormir al garaje. Mi esposo nomás ronco y siento el codazo bien las cosas. Cálmate. Preocúpese por este principio. Para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Escucha, para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. El problema de hoy
Es que la iglesia se somete a autoridad del jefe, pero no quiere someterse a la autoridad de Dios. En su trabajo usted no hace lo que usted quiere, ¿verdad? A ver, ayúdeme. Usted no trabaja, está de flojo. Trabaja por tu cuenta. Bueno, gracias. Bueno, no vas haciendo, ¿no? Usted se manda solo en el trabajo, iglesia. Tiene que rendirle cuentas a alguien, ¿verdad? Podrá tener un cargo, pero arriba de su cargo está el patrón, el jefe, el dueño de la compañía. Y hace lo que dice él y no lo que usted quiere hacer. Y viene a la iglesia y usted quiere hacer lo que usted quiere hacer. Ahí les va. Sujétese a la autoridad de Dios y se va a sujetar a la autoridad puesta por Dios también. Ah, no, pastor, ya no me gustó. Es que yo quiero hacer mi santa voluntad. Ah, bueno, qué bonito. ¿Por qué no lo hacen en el trabajo también? Póngase de rebelde con el patrón y le va a decir: ¿sí? Así es. Pórtese bien y hasta aumento le van a dar. ¿Le conviene o no le conviene? ¿Ah? Hay que hablar así. ¿Le conviene o no le conviene portarse bien? Patrón, ¿qué quiere? Una agüita, le traigo 3, patrón. Patrón, ¿qué quiere? Una coquita, tráigale 3 también para que ande bien acelerado el patrón ahí, por tanta azúcar en la sangre. Un gairo de patrón. ¿Nos conviene estar bajo autoridad? Pórtese bien. Obedezca al jefe. Obedezca al pastor. Deje de andar de rebelde. Obedezca a sus padres. Papá, y si no obedece, denle un par de zampanazos. Con el 5 piteado ahí, sáqueselo. Es negocio. Nos conviene estar bajo autoridad. Principios de autoridad. Primer punto: para tener autoridad, tengo que aprender a estar bajo autoridad. Dios no puede respaldar a alguien que no vive bajo principios de autoridad. Nunca, iglesia, nunca. Dios no puede respaldar a gente malcriada. Dios respalda a aquellos que caminan bajo autoridad de Dios. Señor, tú eres mi autoridad. Y se pone como los checos, ¿no? Como los policías. Señor, ¿qué quieres, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Tú eres mi autoridad suprema, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir bajo tu gobierno, bajo tu señorío, Señor. Yo no quiero ser un rebelde y no vivir bajo la autoridad tuya, Señor. Cuando Jesucristo, el más grande de toda la historia, se sujetó a la autoridad del Padre, ¿cuánto más usted y yo, iglesia? ¿Cuánto más usted y yo? Hermana Reina, si el Rey del Rey se sujetó, ¿cuánto más el pastor? ¿Quién te crees tú para no sujetarte a la autoridad de Dios? ¿Quién nos creemos, iglesia? ¿Quién? Si el Rey del Reyes, el Mesías, nuestro Salvador, se sometió a la autoridad,
¿quién soy yo para no someterme a la autoridad de Dios? Sería una osadía de mi parte. Y que Dios nos perdone si hemos caído en ese error. Que Dios nos perdone si hemos caído en ese error. De creer que no lo sabemos de todas a todas cuando nuestra autoridad es nuestro Señor. Él es el que nos gobierna. Él es el que nos dirige. Hijo, respeta a mamá y a papá. Ellos son tu autoridad. Aun cuando ya esté casado y bigotón y tenga hijos, ellos siguen siendo tu autoridad. Mi mamá, tengo 40 y pico de años y me dice, hijo, y a veces me regaña. Yo pudiera decir, mamá, pues ya estoy casado. ¿Qué onda con usted? ¿Qué le pasa? Es mi madre. La autoridad se respeta. Escucha, la autoridad se respeta. Independientemente cómo nos criaron, de la forma correcta o de la forma incorrecta, la autoridad en casa se respeta. Respeta a mamá y respeta a papá. Póngame el punto número 1. Para tener autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Así damos comienzo a esta serie, que yo sé que el Señor va a ministrar nuestra vida. Dios quiere que vivamos bajo principios. Y un principio es algo que no se puede violar o no se puede pasar por alto. Es como cuando usted viola la ley aquí. El límite dice 30 y usted va como a 60. Hay un principio de velocidad que hay que respetar. Usted viola ese principio, ¿qué? Tremendo tiquezote, ¿verdad, Cristo? Después cuando lo ve dice, ¿por qué no le quité el acelerador a este asunto? ¿Verdad? Hay unos que tienen pie fuerte. Les gusta meterle el acelerador. Y más las mujeres, creo, ¿verdad? Bueno, nosotros los hombres. Bueno, nosotros los hombres, pues sí. Ustedes manejan bonito. Para tener autoridad, tenemos que vivir y estar bajo autoridad. Amén. Póngase de pie esta noche. Yo quiero que usted medite en esta palabra el día de hoy. Tal vez fue confrontativa para muchos de nosotros, pero al que confronta primero es al que le escribe primero. Yo quiero que usted cierre sus ojos. No se distraiga, por favor. Y medite en esta palabra. Para tener autoridad, tenemos que estar bajo autoridad primero. La gente te va a respetar cuando ve primero que tú estás bajo autoridad de alguien y de Dios. Te vas a ganar el respeto de las personas cuando ellos vean que verdaderamente tú caminas y vives ese principio de autoridad. No puedes violarlo, iglesia. No puedes pasarlo por alto. No podemos pasarlo por alto. Yo quiero que tú medites 5 minutos en esta noche. Y si tienes que redireccionar en cuanto a este asunto de la autoridad, porque hoy en día hablar de autoridad a muchos les choca, porque no quieren vivir bajo principios de autoridad. Hay un choque cuando hablas de esta clase de principios, porque está confrontando realidades de nuestras vidas.
Porque comúnmente el ser humano no quiere ser dirigido ni gobernado por alguien o por alguien más. Se nos hace difícil, iglesia. Se lo digo por experiencia propia. Pero Dios no puede respetar la autoridad cuando tú no has aprendido a estar bajo autoridad primero. Es imposible, iglesia. Ni aún con una conjugación de la matemática que usted se pudiera inventar va a dar resultado. ¿Por qué no va a dar resultado? Para tener autoridad tenemos que vivir bajo la autoridad de Dios en nuestras vidas. Jesús fue respetado por eso, porque le dijeron: hey, tú das la palabra con autoridad, y se siente. Los religiosos, los maestros de la ley, sabían la palabra, pero no la daban con la autoridad que corresponde. Hay una diferencia. Jesús la hacía sentir porque estaba bajo la autoridad de su Padre, y eso tiene grande poder y manifestación en esta vida y en la vida venidera. Levante sus manos y dígale: Señor, enséñame a vivir bajo tu autoridad, Señor. Dígale: enséñame a vivir bajo tu autoridad, Señor. Tú eres mi autoridad suprema por encima de toda autoridad aquí en la tierra, Señor. Y yo quiero vivir bajo tu palabra, Señor. Yo quiero vivir bajo tus principios, Padre, que marquen mi vida, Señor, que marquen mi entorno, Señor, que me hagan entender que ya no me gobierno yo, sino que tú eres mi máxima autoridad y tú eres el que dirige mi vida, Señor. Tú eres el que dirige mis pensamientos, tú eres el que dirige mi camino, Señor. Tú eres mi máxima autoridad, Señor, y yo me someto a ti primeramente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia, nos conviene ministerio de alabanza. Su primer sometimiento es a Dios. Si quieren que Dios los siga usando, tienen que someterse a la voluntad y al dominio y al señorío de Dios. Dios los va a usar, pero tienen que someterse a la autoridad de Dios primero. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, dígale: Señor, yo hoy me someto a tu autoridad, Señor, y declaro que tú eres la autoridad suprema. Declaro que tú eres la autoridad grande de esta vida, Señor. Para yo tener autoridad en la tierra, tengo que someterme a tu autoridad primero, Señor. Y yo decido, Señor, por voluntad propia, Espíritu Santo, someternos a ti, Señor, a tu dominio, a tu gobierno, a tu señorío, Señor, para que cuando yo hable, Señor, diga la palabra, no toque los corazones, porque hay autoridad del cielo sobre mi vida, hay autoridad de Cristo sobre mi vida. Cuando tú aprendes a someterte a la autoridad de Dios, vas a tener el respaldo de Dios. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, Él te va a bendecir, iglesia. Él te va a sostener, Él te va a proveer, Él te va a cuidar como la niña de sus ojos. Porque el que cuida a Israel no duerme. Dios tiene cuidado cuando nosotros hemos aprendido a vivir y a caminar bajo la autoridad de Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. No la aprenda todavía. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres nuestra autoridad en esta iglesia, Señor. Hay asignaciones que tú nos has dado,
Señor, pero tú eres nuestra máxima autoridad, Señor. Y nos sujetamos a tu autoridad en este lugar, Señor. Y declaramos que tu nombre está por encima de todo nombre, Señor, en este lugar. Declaramos que tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Tú eres la autoridad más grande que los cielos y que la tierra, Señor. Y hoy honramos tu autoridad en nuestras vidas en este lugar, Señor. Te damos gracias, Cristo Jesús, por la vida y por el hecho de ser tus hijos, Señor. Y el hijo se somete a la autoridad. Escuche esto. La Biblia dice que nosotros, Jesús nos ve como sus hijos. Y un buen hijo sabe someterse a la autoridad del Padre. Nos ha llamado hijos o herederos juntamente con Él. Te damos gracias, Jesús. Honramos tu nombre, Rey. Honramos tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Cuando yo digo que tú eres mi autoridad, es porque tengo que vivir bajo tu autoridad, Señor. Y qué difícil se nos hace vivir bajo la autoridad de Dios hoy en día. Porque se antepone lo que yo pienso, lo que yo deseo y lo que yo quiero hacer. Pero hoy, Señor, nos sometemos a tu autoridad por encima de cualquier cosa, Padre.